Seguimos en esta parte del video tutorial de Excel 2010 y ahora les vamos a platicar sobre los rangos y los formatos de tablas, cuáles serían sus ventajas, quizás sus desventajas, cómo los podemos utilizar. Primero, empecemos con la parte de la creación de rangos. ¿Y qué es un rango? Un rango no es otra cosa más que la selección de varias celdas. En este caso, yo puedo determinar que este para mí es un rango. Y el rango estaría determinado por la celda C3 y la celda C11. De manera que si a mí me indican cómo puedo representar un rango, yo lo podría hacer en mi cuadro de nombres. Por ejemplo, C3, dos puntos, C11. Esa es la forma en la cual se escribe un rango. Si yo presiono Enter, se va a seleccionar. Pero ¿qué pasa? Yo puedo darle un nombre en particular a esta serie de celdas. Y una forma muy sencilla es, seleccionándolas, dirigirnos al cuadro de nombres y darles precisamente un nombre. Para darle nombres a los rangos, consideremos que no debe llevar espacios y que lo único que nos acepta es el guión bajo. Una vez que he escrito el nombre, pulso Enter y listo. ¿Qué sucede? Al desplazarme sobre mi hoja, yo puedo desplegar el cuadro de nombres y ahí aparecerá entonces el nombre del rango. Si yo selecciono por ejemplo precio, me va a seleccionar entonces dichas celdas. ¿Qué puedo hacer con esto además de una simple selección? Pues puedo hacer operaciones. Ejemplo, voy a escribir cuál es el total de precios y lo voy a hacer en esta celda que sería la celda C14 y la operación sería igual a suma y entre paréntesis, en lugar de colocar el rango de celdas, escribo el nombre que yo le asigné. El argumento de la función suma entre paréntesis es precio, que en este caso es el rango que nosotros hemos creado previamente. Es una forma y una ventaja que tenemos al momento de utilizar los nombres de rangos. Ahora, ¿cómo puedo eliminar este nombre de rango? Para hacerlo, puedo ir a la ficha Fórmulas y en el grupo Nombres definidos puedo seleccionar el botón Administrar nombres. Aquí habrán de aparecerme entonces todos los nombres de rangos o tablas inclusive que yo he creado en este libro. En este caso tengo lo que es el nombre de rango precio y lo puedo editar o eliminar. En el caso de editar, al presionarlo me aparecerá entonces la opción para modificar el nombre o la referencia de la celda que quiero agregar o eliminar. Si es así, únicamente lo que tengo que hacer es eliminar el contenido de la sección hace referencia a y seleccionar las nuevas celdas. En el caso de eliminar, pues obviamente es muy sencillo. Por ejemplo, tengo un rango que se llama coche que tiene un error de referencia y ya no me sirve. Lo voy a eliminar, me manda la confirmación y acepto. Entonces, esta es una forma en la cual ustedes pueden eliminar o editar un rango. Ahora bien, voy a pulsar el botón cerrar para continuar con lo siguiente. Hay una parte importante dentro de Excel, que son los formatos de tabla. Así entonces, podemos decir que un rango de celdas puede convertirse en una tabla con la finalidad de facilitar la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados. De esta manera, ¿qué podemos hacer? Aquí ustedes van a encontrar una serie de datos que voy a seleccionar y para aplicarle un formato de tabla iré a la ficha inicio y en el grupo estilos voy a encontrar el botón dar formato como tabla, clasificado en 3 categorías: claro, medio y oscuro, cada uno de ellos con un nombre específico. Puedo aplicar, vamos a aplicar este que tengo aquí seleccionado y me aparece este cuadro de diálogos. Es importante señalarle a Excel si este grupo de celdas o rangos tiene un encabezado de columna, que en este caso sí lo tiene. Vamos a indicarle, ya de manera predeterminada viene, vamos a dejarlo, pulsamos aceptar y sucede lo siguiente. Aparece lo que es una ficha contextual, recordando lo que veíamos en la parte de introducción y el entorno de trabajo de Excel, que una ficha contextual aparece siempre y cuando sea requerida. Si yo doy clic fuera del área de la tabla, obviamente desaparecerá entonces mi ficha contextual.
Al ubicarme, obviamente aparecerá y yo puedo aplicar algunas características importantes. Hay algunas características como son los estilos, en los cuales no voy a entrar mucho a detalle para enfocarme a las opciones de estilo de tabla. Entre esas opciones tenemos la fila de encabezado o títulos. ¿Esto qué significa? Que al insertar una tabla, esta tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla muestra un filtro integrado de la fila de encabezado para poder filtrar u ordenar los datos de una forma muy rápida. Otra opción preestablecida son las filas con bandas, y esta función lo que hace es mostrarnos un sombreado o bandas a las filas de una tabla para poder distinguir mejor los datos de la misma. Entre otras cosas, tenemos las columnas calculadas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a agregar una columna más. Para hacerlo, si ustedes observan, aparece este pequeño punto o ángulo con el cual puedo incrementar el área de una tabla. Aparece un encabezado. Obviamente, como tengo los nombres de los meses, me hace una secuencia o una serie. Sin embargo, no es el caso. Voy a cambiarlo por el nombre total. Un total de octubre y noviembre lo obtendríamos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, pulsando el símbolo de igual. En este caso, si ustedes observan, me aparece entre corchetes @octubre, haciendo referencia a la columna octubre, más, en este caso sería noviembre. ¿Qué debemos considerar aquí? Que al momento de insertar una fórmula en una celda, en una columna de una tabla, puede crear una columna calculada, en cuyo caso se aplica instantáneamente a la fórmula o la fórmula a las otras celdas de esa columna. Por ejemplo, presiono Enter y observen que automáticamente me aparecen los resultados. En otro caso, si no tuviésemos aplicado un estilo de tabla, nosotros tendríamos en su defecto que copiar el resultado hacia el resto de las celdas. Otro detalle importante a considerar es la fila de totales, también que aparece en el grupo de opciones de estilo de tabla. La fila de totales la voy a señalar, doy clic y observen por favor que en la parte de abajo aparece la fila total. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones será necesario obtener los totales para los valores de columnas, y con las tablas se puede agregar una fila de totales a la tabla que muestra funciones de resumen, como por ejemplo podemos desplegar y tenemos entre otras promedio, contar o sumar. De esta lista desplegable va a aparecer entonces un cuadro de diálogo que muestra una lista de opciones cuando se da clic en la flecha que aparece junto al cuadro de la lista en cada celda de la fila de totales para permitir el cálculo rápido de los totales. En este caso, automáticamente al aplicar la fila de totales nos pone la función suma y lo aplica en la última columna, en este caso si es numérica. Puedo aplicar por ejemplo la opción para obtener un promedio, la función para que nos indique valores máximos, si son textos alfanuméricos o alfabéticos, que nos diga cuántos registros tenemos con la función contar, entre otras características. Esto es entonces un panorama general del uso de las tablas dentro de Excel 2010. Espero que les sirva y continúen con nosotros más adelante en un video tutorial más de Excel 2010.